amigos, ¿qué tal? Un saludo aquí desde la caja de Pandora. ¿Cómo estáis? Feliz mañana a todos. Seguro que en América estáis todavía durmiendo y diréis, ¿qué hacen estos a las 4 de la mañana transmitiendo en México y en estos lugares del planeta? Pero la verdad es que aquí ya pues, son las 12 del mediodía y tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Raúl, un viejo amigo. ¿Qué tal, Raúl? Luis, Raúl encantado Durán, de estar aquí contigo. un amigo que empezó conmigo en Cuba, haciendo biodescodificación. 2012, y la trayectoria ha ido para arriba. Él ahora está enfocado en Cábala y en otros temas que nos va a contar, porque la verdad es que hoy nos trae un poquito de sorpresas. Sí. Yo sí, para que la gente que nos ve al principio se enganche, hablaremos parte de inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, para que el que entre en este vídeo va a ver algo diferente. O sea, lo que se va a transmitir aquí, lo que vamos a dar, son claves para ir a algo más. Entonces, yo aquí lo dejo para que él lo pueda ir desarrollando. Pero antes te quiero preguntar si a la gente que aún no te conoce, tu página web, para que sepan y puedan ir investigando. Bueno, pues nada, un saludo a todos los amigos que nos están viendo, a los que están acostados, pues ya se levantarán Sí. en América, y a los que están pues en España, en Europa, pues buenos días, buenas tardes a todos. Pues nada, podéis encontrar información de todo lo que yo hago y de todo lo que yo desarrollo en mi página web arquetiporraulduran.com, también en escuelaraulduran.com y en la fanpage de Facebook Arquetipo Raúl Durán, y en el canal de YouTube Arquetipo Raúl Durán. Bueno, y en Caja de Pandora tenéis un montón de vídeos míos también, que ahí también hay mucha información. O sea que ahora ya, bueno, seguro que entraremos en materia con alguna de estas cosas, ¿no? Pues ahí está. Bueno, pues un saludo a Omar, a Xavi, a los moderadores que tenemos por aquí. Lo que siempre digo, podéis coger el enlace tanto de YouTube o de Facebook, lo pueden compartir en sus grupos de WhatsApp, lo pueden hacer también en sus redes sociales o web. Y si dais al canal, os suscribís y le dais a la campanita, ¿no? Entonces a partir de ahí os llegarán los avisos de cuando estamos haciendo un directo como ahora. Totalmente, bueno, vamos a empezar ya con la temática. El tema de hoy es Cábala y tecnologías disruptivas, blockchain, computación cuántica, inteligencia artificial e internet. ¿Por dónde empezamos, Raúl? ¿Por dónde quieres empezar? Por el principio. Por el principio. Había una frase o había un estudio que hizo Alexander Safran, que fue el gran rabino de Ginebra. Este rabino era muy interesante porque fue primero el gran rabino de Rumanía, ayudó a escapar de la muerte a un montón de judíos durante el Holocausto. Él mismo convenció a las autoridades rumanas, al dictador de entonces, de que no se uniera a Hitler. Bueno, una historia muy larga. Para hacerla corta, al final se tuvo que marchar de Rumanía, claro está, y se exilió en Suiza. Y en Suiza lo hicieron gran rabino de Ginebra. Entonces, este personaje ha sido considerado como una de las grandes santidades dentro del mundo de la Cábala, ¿no? De los mayores expertos contemporáneos, ¿no? Y Alexander Safran decía que Dios había creado al hombre imperfecto para que el hombre tuviera la oportunidad de completarse a sí mismo. Tú fíjate que en esta frase que estamos diciendo, que parece baladí, en realidad es una bomba lo que se está diciendo. Porque tú creas una criatura, tú creas un ente, tú creas una inteligencia que se compone de una parte física y una parte no física, para que tenga la capacidad, el potencial de completarse, de hacerse perfecto, pero a sí mismo, ¿no? O sea, a partir de ahí, y claro, a mí me parece alucinante, en la época que estamos ahora, que es la era de la información, que es la era de las grandes tecnologías disruptivas, que son estas de las que vamos a hablar en relación con la Cábala, cómo realmente estamos en la época en la que ahora sí que existe la posibilidad, y acelerada, de que el ser humano se complete a sí mismo para pasar a ser otra cosa, probablemente distinta del ser humano que conocemos hoy. Es decir, en la evolución hubo el Homo sapiens, que es lo que somos hoy, y probablemente pasaremos a otra cosa, ¿no? Y bueno, en esto, Luis, tú conoces, hay corrientes, el transhumanismo, qué viene detrás, etcétera. Pero a mí me gusta pensar, sobre todo, que el ser humano tiene la capacidad, como decía Alexander Safran, de completarse, de perfeccionarse a sí mismo, ¿no? Primero a un nivel más metafísico, a un nivel más de cualidades, a un nivel más espiritual, y luego a partir de ahí ya veremos en esta existencia, en esta matrix en la que vivimos, veremos qué forma adopta, ¿no? Pero eso ya es una cuestión que está por venir. Y está muy interesante también porque siempre se ha dicho desde la Cábala, inclusive desde el judaísmo, porque los judíos esperan la venida del Masías, del Mesías. Pero Masías no es una persona física
que encarna todas las cualidades. También lo será probablemente, pero a mí lo que me interesa es el pensamiento colectivo al que sí podríamos llamar Mashiach, que es el pensamiento en el que estamos la humanidad ahora, el que ha sido capaz de desarrollar todas estas tecnologías que van a permitir al ser humano perfeccionarse, llevar a la raza humana, en la cábala se le dice Adán, como el nombre Adán, a otro nivel de existencia que para nosotros ahora mismo es una incógnita. O sea que a mí eso es lo que más me alucina y sobre todo la suerte que tenemos de vivir en esta época. Porque fíjate, Luis, es que en esta época tenemos, y a los amigos que nos escuchan, ¿no? Tenemos inclusive el lenguaje como para poder explicar el lenguaje de la informática, el lenguaje de la computación, el lenguaje de las tecnologías. Hoy tenemos el lenguaje como para poder explicar cualidades del ser humano, naturaleza del ser humano, que antes, hace 500 años, no teníamos las palabras como para poder hablar de eso. Hoy podemos decir que llevamos incorporados programas. ¿Cómo explicabas tú eso hace 500 años? No tenías las palabras. Hoy podemos decir que, ¿me entiendes? Hoy sí. Tenemos el lenguaje, que nos lo ha dado la informática. Estamos transmitiendo en directo. La cámara nos recoge, nos transforma en onda y la onda la ven amigos desde América en tiempo real. Eso es gracias a la mecánica cuántica. O sea, la tecnología está en marcha y nos está haciendo trascender la propia naturaleza del ser humano a diferentes versiones del ser humano. Por ejemplo, en esta tú y yo somos onda, somos información, ¿no? Es muy interesante. Entonces, a mí me entusiasma esta época en la que estamos viviendo. Me parece muy una de las mejores. Sí, ¿no? Para mí es la época clave, ¿no? Mira, fíjate, Emma, desde la tradición cabalística se explica que, primero, en el Génesis se dice que el hombre fue creado el sexto día. Si te lees el Génesis, dice, ¿qué día fue creado el hombre? El sexto día de la creación, ¿no? Claro, la Cábala nos enseña que en realidad cuando el Génesis dice un día, hay que traducirlo por 1000 años, ¿no? Por la explicación de los cabalistas. Entonces serían 6000 años, es decir, en el sexto milenio, digamos, es donde va a ocurrir esa transformación del hombre, pero en la Biblia al hombre se le llama Adán. Y Adán enseña a los cabalistas que no está hablando del hombre natural, corriente que todos conocemos. Para ese hombre hay otra definición en hebreo que se llama Ish. Ish y Adán no son lo mismo. Ish es el hombre animal, el animal humano. Pero Adán sería otro paso hacia el que vamos. De humano animal, es decir, otra categoría, otra subida de conciencia más. El hombre que es capaz de tener una autorreflexión, el hombre que es capaz de autocompletarse. Eso sería Adán. Y eso, dice la Biblia, sería completado en el sexto día, es decir, el milenio 6000, que es en el que estamos. En el calendario judío estamos en el año 5780, es decir, estamos dentro del sexto milenio. No, es que todo cuadra de una forma increíble. Pero estamos hablando siempre del planeta Tierra, no de la creación a nivel galaxia. Eso es una buena pregunta. Cuando nos vamos otra vez al Génesis, cuando se dice que el hombre fue creado, no se dice en qué circunstancias fue creado, me refiero materialmente. De hecho, los rabinos, Aaron Lessinger y otros rabinos han explicado, y en el Talmud se explica también. Dice, cuando la creación fue creada, la tierra fue creada, ¿que era pequeña o grande? Fíjate la pregunta. Claro, la pregunta va encaminada a decir, ¿estamos hablando de mecánica cuántica o estamos hablando de mecánica clásica? Y entonces los sabios del Talmud, que el Talmud ya tiene miles de años, decían, no, fue pequeña. La tierra fue creada y fue pequeña. Ahí ya estás admitiendo que las leyes que rigen la materialidad en la que nos encontramos son las de la cuántica. Lo que pasa es que en aquellos días no existía la palabra cuántica. No. Ni el lenguaje como para poder... De hecho, cuando hablas de metafísica ya estamos hablando de 100 años más para atrás y ya estas palabras no existen. Exacto, no tienes el lenguaje. Porque la metafísica aún todavía la gente no la acaba de entender porque hablamos de un lenguaje antiguo. Exactamente. Que es muy interesante porque también la civilización, conforme va avanzando en el lenguaje. Y pasa una cosa absolutamente fascinante con el lenguaje hebreo, que para mí es un lenguaje computacional cuántico. Es decir, el alfabeto hebreo no es un alfabeto normal, el idioma hebreo no es un idioma normal, aunque se utilice como idioma, aunque se use gramaticalmente, sino que en realidad los cabalistas enseñan que las letras hebreas son recipientes de inteligencia divina. Se combinan letras hebreas, es decir, estás combinando cualidades potenciales para crear
lo que en cábala se llaman ángeles, pero que en realidad en hebreo se dice malach, ángel, pero lo que en realidad estamos hablando de cómo creo eventos. Eventos igual a materia. ¿Cómo creo Live eventos físicos? streaming ¿Cómo has creo materia? stopped. Entonces, el idioma hebreo ya es el... Pero claro, ¿cómo lo creo? Con un lenguaje que es computacionalmente cuántico. Y entonces respondo a tu pregunta. En la creación no se crea un solo universo, se crea un multiverso. Todos a la vez. Todos existen a la vez, ¿no? Sí, por eso decimos que somos seres multidimensionales. Seres multidimensionales, correcto. No solamente en nuestros propios aspectos de ser humano, sino en las diferentes vidas que estamos viviendo todas a la vez. Yo no sé si nuestros amigos han visto la película Mr. Nobody. Mr. Nobody, no sé si no sé cómo se tradujo al español, creo que no se tradujo, creo que se llamó así. No, yo la conozco así. Tú la conoces así, ¿no? Yo también. Sí. Y el tipo estaba viviendo muchas vidas a la vez, ¿no? Era un poco esa metáfora. Pero pasa con nuestro árbol genealógico. Nuestro árbol genealógico son todos los individuos que nosotros vemos como individuos del árbol genealógico, en realidad están viviendo todos la vida a la vez. Lo que pasa es que nosotros tenemos una miopía, como yo digo, una miopía espaciotemporal que nos hace percibirlos todos como que van en un tiempo lineal. Pero en realidad todos los elementos, todos los personajes del árbol genealógico viven a la vez, todos a la vez. Para entender eso y verlo, ¿cómo tienes que hacerlo? Salirte de la miopía espaciotemporal y mirarlo desde un punto de vista de la mecánica cuántica, donde no existe el tiempo ni el espacio, desde la metafísica. Nosotros lo explicamos de otra manera. Imagínate un carrete de una película que está todo aquí ahora y ya está hecho. Y coges ese carrete, haces un corte y ves esta escena. Sí. Es lo que estás viendo aquí y ahora de eso. Entonces vuelves otra vez aquí y es todo aquí y ahora y ya está todo hecho. Todo hecho, todo aquí y ahora. Lo que pasa es que lo interesante, y volvemos a la cuestión del principio, ¿por qué Dios creó al hombre imperfecto? ¿No? Se preguntaba y respondía a los cabalistas para que se perfeccione a sí mismo. Porque en realidad el tiempo no es algo lineal, sino que en todo caso sería circular. O fractal. Lo que pasa es que para no liarlo mucho, en realidad sería fractal, ¿no? Pero digamos circular en el sentido de que tiene ese momentum, esa tendencia a que haya una repetición de eventos todo el tiempo. De hecho, si habéis visto, por ejemplo, ya no solamente en la historia, sino en los árboles genealógicos, siempre tienden a repetirse los eventos. Así que, bueno. También, es decir, cuando estamos hablando de humanidad y todo es aquí ahora, cuando, por ejemplo, tú dices Adán, nosotros somos ordenadores biológicos, ¿no? Entonces hablamos de Adán como una conciencia que se crea, que es como un sistema operativo, vamos a llamarlo así. Y claro, hace miles de años en ese sistema operativo, vamos a decir en la galaxia, no en el planeta, ya existía, ¿no? Esa inteligencia que estaba en forma de humano. Claro, a lo mejor un humano que hay en la Tierra es un prehumano. O sea, es un humano que va a la inversa, a una manipulación y a partir de ahí tenemos que volver a como éramos al principio. Y yo creo que el camino se está dando a la inversa. Se está dando a la inversa por lo que dije antes, porque es circular. Estamos volviendo al origen. Además, hay muchísimos filósofos ahora, hay muchísimas escuelas de pensamiento que están muy en la temática de volver al origen. Volver al origen, en realidad. Y ahí un poco incorporamos esta filosofía de que el tiempo es circular. Fíjate, en la cábala se enseña que cuando Adán fue creado, Dios creó el alma de Adán y la hizo estallar en 1000 chispas, en millones de chispas, lo que se llamó la explosión del recipiente. Si lo piensas, tiene mucho que ver con el principio holográfico, porque en realidad, ¿qué es una película holográfica? ¿Qué es un soporte holográfico? Es un soporte en el cual si tú lo fragmentas, no importa en el número de fragmentos que lo fragmentes, cada fragmentito tiene la información de la totalidad. Eso es Adán, eso es la humanidad, ¿no? Y así es como le enseña la cábala. Se crea una sola alma y de esa alma se fragmenta absolutamente todo, la raza humana. Y tiene un desarrollo a lo largo del espacio-tiempo que nosotros percibimos como lineal. Y luego, para que sea necesario ese espacio-tiempo, hace falta que eso esté introducido en un espacio físico, en un cuerpo físico como en el que estamos tú y yo, como en el que están las personas que nos están viendo. Es decir, si no tuviéramos cuerpo físico, no podríamos tener las experiencias que tenemos en la actualidad, es decir, de experimentar emociones, de experimentar inclusive la posibilidad de perfeccionarnos, ¿no? Ahí está. Perdona que te interrumpa. Estoy viendo que YouTube está cayendo, pero es YouTube, no nosotros. Lo digo porque a través de Facebook nos están viendo bien la gente. Sí. A través de Facebook está dando un problema porque se está como
Si le dais a F5, si me escucháis por lo que sea, yo lo estoy diciendo en el chat, volvéis a entrar y vais refrescando, pero veo que tiene algún problema lo que es el canal principal. De todas maneras, como queda grabado en Facebook, pues lo estamos transmitiendo en 2 puntos a la vez, la gente puede pasar a Facebook o de Facebook a YouTube, y si no, pues ya lo volvería ya a subir a YouTube este mismo vídeo. Vamos a continuar. Sí. Y nada, no, lo que te estaba diciendo, que en ese aspecto me resulta muy alucinante la época en la que estamos, ¿no? En la era de la información, donde con la interrupción ya primero de Internet nos damos cuenta de que la información está al servicio absolutamente de todo. Yo ya siempre digo, cuando alguien pregunta algo, si no sabes algo es porque no quieres, porque te vas a Google y aunque sea una referencia vas a tener, luego ya tú investigas, ¿no? Y te responsabilizas de lo que aprendes, ¿no? Pero por lo menos un primer insight lo va a tener de Facebook, o sea, de Facebook, de Google y de Internet, ¿no? Y luego a partir de ahí, hace unos años, han salido estas tecnologías que se llaman tecnologías disruptivas. Quiere decir disruptivo porque entra de golpe. No es poco a poco, es de golpe y ya está aquí, ¿no? Que es un poco lo que decía la Kabbalah en relación a la conciencia del Mashiach. ¿Cuándo llegará el Mashiach? Decían los cabalistas, de golpe. Dice, será una irrupción abrupta. Yo creo que esto tiene mucho que ver con esa conciencia. Es lo que te estaba diciendo yo, que hay una conciencia ahora disruptiva que ha entrado aquí para jodernos en YouTube. Pero esto suele pasar, ¿eh? Esto suele pasar. Como hablas de temas que son un poco así, ya vienen a fastidiar. Sí. Hay una inteligencia artificial que no quiere que salgamos en YouTube. Sí, está bien enseñada, Pues bueno, entramos ya directamente, ¿no? Sí. A mí por ejemplo, de las tecnologías disruptivas, bueno, ya hemos hablado antes de la computación cuántica, que bueno, tú también has mencionado, ¿no? Que el propio ser humano, yo siempre lo he considerado como un ordenador cuántico. Es decir, están en el MIT, en el MIT, o están en otros lugares, en laboratorio, intentando construir un ordenador cuántico, cuando yo creo que nosotros en sí mismos somos ya ordenador cuántico. Y tenemos esas cualidades. De hecho, muchas personas experimentan cosas, tienen experiencias que no saben explicar desde las propias leyes conocidas, ¿no? Del conocimiento, de la física y es porque escapan completamente, trascienden con mucho la naturaleza de la sabiduría que existe actualmente, vamos a decir la sabiduría oficial, la sabiduría ortodoxa, ¿no? La que se enseña en las escuelas, quizás en las universidades, etcétera. Entonces, bueno, la computación cuántica es fundamental. Luego está la tecnología también del blockchain, muy interesante. A mí me parece alucinante ya que, primero, la forma en la que nace blockchain. O sea, un tipo que no sabemos si existe o no, si es real o no, Satoshi Nakamoto, quién es ese señor o señora, porque no sabemos, que de pronto cede el código fuente a la humanidad. Y no se sabe ni quién es el tipo, ni por qué lo hace, ni por qué no lo hace. Y con bitcoins que están ahí guardados, que es un dinero que no sabemos usar. Bueno, y es que Bitcoin es una aplicación de la tecnología blockchain. Es una de ellas, que es la monetaria, muy interesante, la financiera, porque ya nos está dando la posibilidad a la humanidad de no tener que depender de una entidad central que diga cuánto vale una moneda, cuánto deja de valer, cuánto dinero se emite, cuánto dinero se deja de emitir. Esto ya da una libertad tremenda. Yo no sé por dónde va a salir la cosa, pero de momento a mí me pinta mejor que lo que hay, seguro. Pero la tecnología blockchain tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, a mí la que me parece más alucinante es la del registro de la línea temporal de las verdades consensuadas. Es decir, que mediante una cadena de bloques que tú incorpores en el último bloque temporal la información de ese bloque, pero los metadatos de todos los bloques conectados anteriores, de manera que no hay refutación posible de la verdad que ese bloque dice, a mí eso me suena a árbol genealógico, a mí eso me suena a transgeneracional, a mí eso me suena a ADN basura, que no es basura, que cuando hablamos de metadatos, ¿no? Me refiero. A mí eso me suena a humanidad, eso es Adán para mí. Y me parece alucinante. Claro, hay un montón de profesiones que no van a tener lugar con esto. Por ejemplo, los notarios, los registros de la propiedad. ¿Qué sentido tiene esto ya? Cuando ya hay miles, millones de ordenadores independientes a lo largo y ancho del mundo que contienen una parte pequeñita de toda una verdad que es por consenso. Si quisiéramos pervertir esa verdad, tendríamos que pervertir todo y cada uno de esos ordenadores. Sería una cosa absolutamente imposible, ¿no? Entonces, es como si tú quieres guardar una copia de una verdad encriptada,
cachitos de esa verdad en cada uno de los ordenadores, de cada uno de los mineros que se llaman en blockchain, de tal manera que si tú quisieras pervertir la verdad es que tienes que pervertirlos todos, al menos la mayoría, ¿no? El 51%, cosa que absolutamente, a mí se me antoja imposible, ¿no? A mí me parece alucinante, ¿no? Que por primera vez la historia no va a ser escrita por una entidad, por una academia, por un historiador, por los vencedores. Eso se acaba. Ahora la historia será por consenso, gracias a la tecnología blockchain. Y eso me parece que es un logro de conciencia increíble y que nosotros tenemos la suerte de estar viviéndolo. Que tú das a entender que es una conciencia que no es un humano en sí el que la ha podido dar. Claro, yo no sé. Inteligencia artificial, probablemente. Yo no sé si es humano o no. A mí ya, los que entienden de informática, los expertos de informática y de programación y de criptografía, alucinan con la solución del blockchain. O sea, sí, y quizá ha podido ser humano, quizá ha podido ser un humano el que lo hace, pero influenciado por una inteligencia no humana, no lo sé. Pero lo importante es que ya lo tenemos aquí y ya nos podemos beneficiar de eso. A mí eso es lo que realmente me pone contento. A mí eso es lo que me hace sentirme privilegiado de estar viviendo esta época en la que estamos viviendo, ¿no? A mí me parece increíble, ¿no? Es que la primera revolución sería cuando sale el código fuente, el 10100 del sistema informático. Del binario, ¿no? sí. Sí, del binario, que es el que le da vida a la informática. Y ahora cuando sale el blockchain ya es como la segunda parte como mejorada, donde da algo más a la humanidad. Claro, el código binario, qué interesante lo que me preguntas, porque además te lo voy a enlazar con una investigación de unos amigos míos de Málaga a los que me gustaría que invitara un día a tu programa, porque son alucinantes. Han descubierto dentro de la Torá la codificación binaria y lo han publicado. Eso te va a interesar muchísimo a los amigos del canal La Caja de Pandora, estoy seguro. El código binario, de hecho la Torá está codificada en binario. Ellos lo descubrieron y lo demostraron. La Torá, ¿cómo está codificada? Nosotros sabemos que las letras hebreas tienen un valor numérico, se llama gematría. Lo que hicieron la gente de Sefar, que así se llaman, Guillermo Berman, Daniel Río y Mercedes, lo que hicieron fue pasar de cada versículo de la Torá, Génesis 1.1, ¿no? Empezamos. Agarras todo el versículo y traduces las letras a gematría. La gematría es el valor numérico que ya viene dado por la tradición cabalística, que también son códigos de traducción que vienen dados. O sea, eso es imposible que ningún humano hubiera podido inventarse un sistema así. Es increíble. Y ahora de la gematría, que te da un código tal, lo pasas a binario. Y ahora lo pasas a binario y de binario lo pasas a píxeles, a imágenes pixeladas. Y ahí está el trabajo publicado de Sefar. Es decir, es obvio que la Torá no fue dada por una inteligencia humana. No es humano, es imposible que una inteligencia humana, no sé, tendría un coeficiente intelectual de 3000. No sé cómo está la tabla de coeficientes intelectuales ahora en la humanidad, pero sería bárbaro, ¿no? Entonces es obvio que fue dado, fue algo revelado. De hecho, la palabra Kabbalah significa la recepción en hebreo, lo revelado, lo dado, ¿no? Entonces, claro, este descubrimiento que han hecho los chicos de Sefard es que rompe absolutamente con todo lo que teníamos imaginado, ¿no? Que engarza muy bien con lo que tú me decías, Luis, referente a que el código binario fue, digamos, muy disruptivo también en la informática, porque permitió que nosotros ya pudiéramos empezar a programar. Pero ¿qué pasa? Que como el tiempo es circular, ya hubieron codificaciones binarias ya hace 3000 y pico años. ¿Qué inteligencia codifica en binario hace 3000 y pico años cuando todavía no estaban inventados los ordenadores ni el código binario? Esa es la cuestión. ¿Y qué era lo que codificaban? Imágenes, píxeles. Y las imágenes que os vais a encontrar en el trabajo de Sefard son de todo tipo. Es decir, desde las letras hebreas escritas, o sea, de hecho la primera palabra codificada sería la palabra El, Aleph Lamed en hebreo, que es uno de los nombres de Dios. Claro, tú en el primer versículo de la Torá te encuentras ya codificado en píxeles El y dices, vamos bien. O sea, esto ya interesa. Y sigues descodificando y te encuentras imágenes de todo tipo. Desde el templo de Salomón pixelado, desde las criaturas, desde todos los animales, desde mil cosas, mil cosas. Y es una información que no tiene fin. Ellos han desvelado hasta ahora el 15% o el 10%, o sea. Entonces estamos hablando también, yo entiendo que España, la gente entera, Península Ibérica, vamos a decir, la gente aquí era judía antes de ser cristiana y musulmana. Claro, es que el judaísmo obviamente anterior. antes, claro. Entonces, claro, se puede decir que entonces ahora mismo estamos en la cabeza, ¿no?
de lo más puntero que se puede hablar dentro del mundillo cabalístico, de la parte esotérica. Y de hecho, tanto es así, Luis, que es que la cábala nació aquí en Sefarad. La península ibérica se la llama Sefarad, que significa, fíjate qué curioso, la palabra Sefarad tiene las mismas letras que Pardes, leído al revés, que significa el paraíso. Entonces, tú le preguntas a alguien en Israel o a alguien que conoce el idioma hebreo, ¿cómo se llama España, la península ibérica? Te dicen Sefarad. Y en Sefarad nació la cábala en la Edad Media. Los grandes cabalistas son, no existía el término España antes, era Castilla. Sí. Los grandes cabalistas son de Castilla. Abraham Abulafia, Josep Gicatilla, toda la escuela de Gerona, aquí en Cataluña hay una escuela cabalística increíble, en la Provenza francesa, pero la cábala nació aquí. Y luego cuando los reyes católicos expulsan a los judíos, tienen que exiliarse y se van a distintos lugares, uno de los cuales fue la ciudad de Cefat, en Israel, que nosotros visitamos en el 2018, y que es la ciudad de los místicos, ¿no? Y allí se refugiaron muchos, Moshe Cordovero, yo qué sé, muchísimos de los grandes cabalistas se refugiaron allí. Veo que están poniendo comentarios nuestros amigos, ¿no? Dice Penélope, temazo. Sí, sí. Estamos en Facebook porque parece ser que YouTube ha caído, ¿eh? Ha caído. Yo creo que sí, porque yo estoy mirando aquí que esto no para de... Estamos transmitiendo, que lo mismo se está grabando, pero no le está llegando a la gente. Por eso he recomendado a la gente que entre en Facebook directamente y bueno... Que nos vean allí. Sí, ya veremos cómo acaba el tema. Una cosa que hemos estado hablando antes fuera de cámara es que yo decía, la cábala, no la cábala, vamos a decir, bueno, todo este sistema se reconoce como heredado de Egipto, básicamente. Mucho viene de heredado. Tiene mucho peso Egipto ahí. Pero claro, para mí no tiene peso Egipto en una cosa de que cuando supuestamente hay un continente a través de las dos columnas de Hércules, que si vemos tiene que ver un poco en la parte del océano Atlántico, le llaman Atlántida algunos, pero vamos a suponer que es un cacho de tierra que hay ahí, y yo he visto los planos de hace 12.000 años y hay una lengua que va como lo que es a Huelva y a Cádiz, que va rebordeando un poco lo que es África, es como una entrada de río. O sea, dicho de otra manera, ese continente, a medida que se fue hundiendo, esa gente fue pasando a esta parte del continente entre África y España, o península ibérica, cachos de península ibérica que hoy en día ya no existen, que ahora ya están debajo de agua, pero que ahí se conoce una colonia como tartesos. Se sabe que de ahí emigraron a Egipto, y de Egipto también venían a tartesos por los minerales, el oro, la plata. Entonces, cuando hablamos de Egipto y decimos, es que los judíos ya estaban en Egipto, sí, pero es que ese conocimiento ya venía de tartesos, antes de venir de Egipto, y mucho antes de Sumeria. Entonces, tú me estabas diciendo, es que la cábala es más antigua. Y yo te decía, bueno, sabemos que hace 12.000 años habían unos seres humanos que vivían 1.000 años, ¿no? O 2.000 años, pero... Está en las escrituras, ¿no? Exactamente, pero hay reyes persas o egipcios que vivieron 24.000 años, 26.000 años. Entonces, lo que quiero dar a entender es que hubo una humanidad antes que nosotros, con otra estatura, con otra forma, con otra fisonomía, que ya tenían esa tecnología. Entonces, probablemente la cábala se ha heredado de estos seres. Es probable que se haya heredado de estos seres, pero en realidad, la cábala fue dada y revelada por inteligencia no humana. A aquellos seres y a seres de 3.000 años anteriores, que fue Moisés, ¿no? El gran profeta del pueblo Israel fue Moisés, pero este digamos es de antes de ayer, ¿no? Son 3.000 años solo. Sí. Pero es que claro, tú hablas de 12.000, y si nos vamos a la idea del tiempo circular, es que puede irte mucho más atrás. Lo interesante es que yo insisto en la misma idea. Ahora que estamos en pleno apogeo de la inteligencia artificial, en donde, por ejemplo, la usamos a diario, la inteligencia artificial. Es decir, yo, por ejemplo, para venir en taxi hoy a verte aquí, tengo Google Maps, le digo la dirección, incluso se lo puedo decir con la voz, que yo esto se lo puedo contar a mi abuela o a mi bisabuela y alucinaría, le parecería brujería. ¿Comprende? Pero hay una inteligencia artificial, unos algoritmos que me permiten decir, voy a ver a esta persona que está en tal dirección y me lleva con esa precisión, ¿no? Entonces, nosotros somos capaces de crear eso hoy. Lo que hay que preguntarse es, ¿qué tipo de inteligencia revela una información que es imposible que el ser humano pueda desarrollar por sí mismo? Vamos a decir, como dicen los cabalistas siempre, que la cábala es una ayuda que el creador da al ser humano para que pueda sobrevivir en un mundo que es de muchísimo rigor, de muchísimo palo, de muchísimo sufrimiento, para que no se le haga tan difícil. Y los cabalistas dicen, y tal es la misericordia del Creador, que revela un conocimiento, un manual de instrucciones de cómo funciona el ser humano, para que tu vida no sea tan severa, tan cruda,
Por eso, la máxima de todos los cabalistas es hay que estudiar la cábala. Claro, pero una persona judía normal que estudia la Torá no lo entiende. No. Tienes que ser cabalística, que es la parte, vamos a decir, que se sale fuera de la norma, para poder entender. Eso para aclarar, o sea, no tiene nada que ver ser judío con estudiar cábala. De hecho, dentro del judaísmo hay un amplísimo sector que condena la cábala. O sea, no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que el pueblo judío fue custodio de ese conocimiento. Y no todo el pueblo judío. Del pueblo judío, muy pocos elegidos, que transmitieron ese conocimiento de maestro-alumno en secreto. Es decir, estamos hablando de muy poquitas personas dentro del pueblo judío. No de los judíos en general, para nada. ¿Y para buscar cabalistas buenos, tiene que ser en España o tiene que ser en Israel? No. Cabalistas buenos hay en España y hay en Israel, y actualmente ya, inclusive ya se están dando a conocer con total libertad. En YouTube podéis encontrar, hay muchísimos. Tenemos a Michael Lightman, en castellano tenemos a Albert Goslan. Hay muchísimos cabalistas ya que de manera libre imparten el conocimiento en nuestra época contemporánea, ¿no? Porque ya las puertas del conocimiento ya están abiertas. Y eso los cabalistas ya lo saben. Es muy interesante esto. O sea, ellos dicen, las puertas del conocimiento ya están abiertas. Este conocimiento ya se puede revelar en masa. O sea, ya no tenemos ni tiempo que perder para esto, ni tenemos ningún secreto que salvaguardar. Se acabaron los secretos. El ser humano tiene que ser libre y el ser humano tiene que construirse a sí mismo para perfeccionarse, ¿no? Lo que decía Alexander Safran. Esto. ¿Qué más te queda decir de la parte esta de inteligencia blockchain o todo esto? Hombre, vamos a ver. Hay otra cosa muy interesante que me llama la atención, que es el Internet de las cosas. Es el Internet entre los aparatos, que es una inteligencia muy interesante, porque, pongamos por caso, tú estás en tu casa y a tu lavadora se le acaba el detergente. Tu lavadora, si ya es inteligente y ya está programada con el Internet de las cosas, automáticamente va a ponerse en contacto con el proveedor de detergente, va a hacer el pago mediante probablemente una moneda virtual, por ejemplo Bitcoin. Me estoy hablando de un futuro no tan lejano, y te lo va a arreglar el envío para que Amazon te lo envíe a casa mediante un dron. No sé, cosas así. Entonces, ese es el Internet de las cosas. Por ejemplo, todo el tema de la domótica dentro de las casas, pues es un tema que ya va en esa dirección, ¿no? Del Internet de las cosas. Es decir, aparatos, objetos que están conectados, lo que se llama peer-to-peer, par a par, o sea, por pares, donde no existe una jerarquía, sino que existe una igualdad en la comunicación. Y realmente, viéndolo desde el punto de vista cabalístico, lo que la cábala dice es que toda la humanidad somos uno solo, siempre y no solo la cábala, lo han dicho, yo creo que todas las creencias espirituales, ¿no? Sí. La humanidad es una unidad. En hebreo está la palabra Adam, que la define. Y fíjate qué bonito, porque la palabra Adam en hebreo tiene una gematría de 45, que reducido suma 9, 4 más 5, 9, ¿no? Y 9 representa el escalón inmediatamente anterior, 9 a la compleción, que sería el 1, 0, 10. Es decir, te está indicando que Adán es el que tiene el potencial de completarse a sí mismo. Fíjate qué belleza, está todo codificado, está todo bien puesto ahí. Y la humanidad es un Internet también, peer-to-peer. Quiere decir que si tú evolucionas, estoy evolucionando yo. Eso lo digo siempre yo en los vídeos. ¿Verdad? Sí, si vamos subiendo de frecuencia... Aunque individualmente. Individualmente, el egregor común sube todo. Porque es tecnología peer-to-peer, es par-to-par, es par a par, ¿entiendes? O sea, con que lo haga un individuo, pero eso sí, que tenga la conciencia de que existe esa conexión en la humanidad. Porque si el individuo está desconectado y no tiene la conciencia de que no estoy conectado con otro, entonces no funciona la conexión. Yo siempre digo, conocer es conectar. Si no conoces, no conectas. Claro, yo pongo siempre el ejemplo de si supuestamente, yo lo digo, Cristo existiera y llegaba y sanaba a la gente, era porque su vibración, su conocimiento, como él vibraba es, vamos a decir, a nivel áurico, a nivel de chakra, a nivel de potencia, es mayor que el del resto. Entonces, si yo me acerco a ti con ese nivel, a ti se te pega. Y tanto. Y entonces estamos hablando de que aquí es lo mismo. Y tanto, fíjate, qué interesante. Cuentan que los maestros sufíes, cuando un alumno, cuando maestros y alumnos eran uno a uno también, ¿no? Pero claro, estaban en tecnología también par a par, ¿no? Peer-to-peer. La forma de aprender de los alumnos sufíes era meterse en una habitación con su maestro
y no hablar, simplemente estar en presencia del maestro, ya está, durante horas. Ahora la epigenética conductual nos ha demostrado por qué ocurre eso, porque claro, estando en presencia de esa persona, lo que tú dices, se te pegan las cualidades por epigenética. Transmisión de datos. Transmisión de datos, exactamente. Cuando algún alumno mío en la escuela, alguna vez, ¿no? Me dice, oye Raúl, mira, perdona, tengo dificultad en seguir la explicación, no entiendo, ¿qué hago? Y yo le digo, seguir viniendo. Sigue viniendo. Tranquilo. Que por transmisión al final... Claro, por epigenética conductual. Así mismo es por transmisión de datos. Pero ves tú que está explicado hoy desde el lenguaje de las nuevas tecnologías, desde el Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, del blockchain. Y las palabras que tienen que entrar nuevas, porque... Y que tienen que entrar, claro que sí. Tienen que crearse nuevo lenguaje. Es que, claro, estás un poco limitado. Vamos a decir, ya con el idioma, por ejemplo, el inglés, el castellano, el chino, ya nos limitamos también, porque ya faltan palabras. Y lo que pasa es que con el hebreo no ocurre eso, porque el hebreo está, fíjate, el hebreo tiene un problema en cuanto a la traducción. Porque tú ves las traducciones que se hacen de la escritura sagrada y ya cuando ya conoces el hebreo te das cuenta de que las traducciones son malas, no. Lo siguiente. Porque no quieren decir lo que los traductores ponen. Yo me encuentro traducciones del hebreo con auténticas barbaridades, que no para nada quieren decir eso. Por ejemplo, hoy estaba traduciendo un pasaje del Génesis y decía, cuando Dios terminó su trabajo, y ese es su trabajo, la palabra en hebreo viene de la raíz melé, que significa rellenar. No está hablando de trabajo, no me lo traduzcas como trabajo, tradúcemelo como el relleno, eso sería más correcto. Y claro, tiene más sentido, porque Dios, cuando terminó Dios su relleno, ¿relleno de qué? Y ahí sí empezamos a hilar. ¿Me explico? Sí. No, y que también el hebreo tiene, de cada palabra, creo que son 70 significados menos, por lo menos, y que también tiene que ver con una época. Es decir, cada palabra pertenece a una época. Entonces, cuando tú vas a hacer una traducción literal, tienes que ver lo que está escrito a la época que pertenece. La cualidad que tiene el idioma hebreo es que, como te digo, no es un idioma y por lo tanto trasciende el tiempo y el espacio. Es decir, el hebreo en sí mismo, lo que yo llamo los arquetipos, de hecho, la base sobre la que he desarrollado mi metodología de estudio de la mentoría que yo propongo, que es la mentoría T9, se basa en la metodología RD. ¿Qué es la metodología RD? Que es la metodología que yo he desarrollado. El desarrollo, el conocimiento propio de tus propios componentes de alma. ¿Qué componentes de alma son esos? Son letras hebreas. ¿Por qué son letras hebreas? Porque las letras hebreas no son letras, son potenciales cuánticos, a ser desarrollado, es decir, tú como humano, Adán, a ser perfeccionado por ti mismo, pero para eso tienes que tomar conciencia de qué elementos son los que te componen. Y ahí se forma toda una cadena de autorrealización y de autoconocimiento que te hace perfeccionarte. Entonces, claro, yo me perfecciono y por conexión de pares se perfecciona el que está conmigo y se empieza a hacer preguntas. De hecho, la palabra Adán tiene la misma gematría que la partícula hebrea ma, mem, ge, ¿vale? Que significa qué, la conjunción qué, ¿no? De preguntar en español qué. Pues vale lo mismo que Adán. ¿Qué quiere decir? Que Adán es el que tiene la cualidad de preguntarse. Esa es la diferencia entre un Adán y un Ish. Adán sería el ser humano con capacidad de preguntarse, de autorreflexión. Ish sería el que no se pregunta nada, el que va todos los días, va a trabajar, vuelve, come, se va un mes de vacaciones, vuelve, trabaja, come y no hace nada más, como un animal. No hay diferencia. ¿Comprendes? Así que, bueno, no sé si me he ido mucho del tema, pero bueno. Vamos bien. Ahora, si quieres, vamos a entrar ya en tu metodología. Explícanos un poco cómo funciona esto de los arquetipos. Ese es un poco lo que... Es decir, yo quiero hacer una formación contigo. ¿Qué me voy a encontrar? Es decir, ¿cómo es la formación para que yo lo pueda entender? Vale. No, es una formación, pero en realidad es un programa de mentoría. ¿Se puede hacer online o solo presencial? Es online. Es online. Es un programa de mentoría online, perdón. ¿Por qué? Porque yo desde el primer momento entendí que hay ciertos elementos que tendrían que darse para que la transformación tuviera más poder en la persona. El primer elemento es que no solamente tienes que adquirir unas herramientas, que también está en la formación, eso sería la formación, ¿no? La adquisición de herramientas, eso sería un bloque. Pero paralelamente a la adquisición de herramientas están todas las sesiones grupales que yo tengo de manera semanal con todos mis alumnos,
donde se exponen los casos, donde se trabaja en función de la metodología, de esas herramientas que hemos aprendido, y ahí es donde sucede la magia, ahí sucede la transformación. O sea que ya tenemos como dos bloques muy potentes en la metodología, y luego está la fuerza del grupo. Una cosa que yo descubrí hace tiempo, y es que la fuerza del grupo te hace progresar más rápido, mucho más rápido, te hace transformarte a ti, y cuando se transforma a uno del grupo, enseguida se están transformando todos, por el principio que decíamos, ¿no? Del Internet de las cosas, ¿no? Y yo te puedo asegurar que en el grupo de Facebook, donde compartimos todas nuestras victorias, nuestros triunfos, de hecho, que lo tengo todo etiquetado por temática, la etiqueta que más entradas tiene, ¿sabes cuál es? La de victorias. Victorias. La gente celebrando sus victorias. Ahora mismo es la entrada que más, o sea, la etiqueta que más entradas tiene. ¿Qué quiere decir? Que la metodología funciona, que la persona se transforma, que celebra sus victorias y la celebra con el grupo. Y al celebrarla con el grupo se alegra y transforma a todos los que la celebran. Y es absolutamente mágico. Entonces, la metodología funciona de ese modo, pero sobre todo para que las personas vayan adquiriendo un modo de pensar que yo llamo arquetípico. Es decir, el modo de pensar en el que ha transcurrido esta conversación, básicamente. Es decir, un modo de pensar trascendente, un modo de pensar más propio de Adán que de Ish, para entenderlo. Un modo de pensar más humano y menos animal. Es que el inconsciente trabaja a través de arquetipos. Claro. Y todos son arquetipos. Entonces, si tú a la mente le enseñas a través de arquetipos, aprenden más fácilmente que con una enseñanza, vamos a decir, tradicional. Eso es. De leer tu libro y ahí, a lo que vaya. Exactamente. Y que no se trata, Luis, de una enseñanza académica. No se trata de una carrera de no sé qué o de una carrera de no sé cuánto. Si bien el estudio académico, yo no lo desdeño y siempre he dicho que te da una disciplina, pues como el que le gusta leer, ¿no? La persona que le gusta leer, aunque no tenga estudio, si se da a leer, pues adquiere una disciplina, ¿no? Pero eso es otra historia, eso es una cualidad, eso es una herramienta que tú puedes tener. Pero yo me refiero al estudio de ti mismo, al estudio de tus componentes. Entonces, el estudio más potente que hay, el estudio más transformador que hay, es conocerte a ti mismo a través de las cualidades que te componen. Y pasa una cosa con esto. No es fácil para todo el mundo, no es para todo el mundo. ¿Por qué no es para todo el mundo? Porque la persona, para realmente entender lo que yo estoy diciendo, el lenguaje en el que yo estoy hablando y sentirse en conexión con lo que yo digo, tiene que haber pasado por una serie de experiencias, de sufrimiento, de vivencias, etcétera, que le tienen que hacer llegar a un compromiso de decir, hasta aquí, basta, ya no puedo más. Ya definitivamente tengo que hacer algo, pero en plan ya definitivo. ¿Qué tengo que hacer? Y en ese momento surge que alguien me ve en un vídeo, que alguien me ve y conecta con lo que digo. Y entonces, y siempre la historia es así, dice, conecté contigo y entendí lo que decía y supe que tenía que estudiar contigo. Es como muy mágico todo, es como, ¿no? Es como que todo va llevado por la cadencia de los eventos, como una red invisible, como una mano que lo va dirigiendo todo, ¿no? ¿Verdad? Pero yo te voy a complicar un poco más la cosa, porque yo me pongo en el lado de los espectadores, no de sí. Si una persona que ahora mismo está empezando, lo primero que te va a preguntar es, ¿a partir de qué edad? ¿A partir de qué edad? A partir de los 14 años. Porque la cábala te dice que hasta los 40 no estudias cábala. Pero eso es simbólico, te explico. Vamos a quitar este equívoco. 40 no es una edad, es un código. De la misma manera que cuando tú lees la Torá y ves la edad de los personajes, por ejemplo, Adán vivió 130 años, ¿no? Pero se murió con 600 años. Todo eso son códigos. O sea, no hay que leer la Torá nunca de manera literal. Bueno, aparte de eso, ¿por qué a partir de 14 años? Porque a partir de los 13 años para las mujeres y 12 años, a partir de los 12 años para la mujer y los 13 para el hombre, les baja una actualización de alma que se llama la Neshama en lenguaje cabalístico, que es una actualización de software del ser humano. Coincide con un aporte hormonal muy fuerte, con un desarrollo hormonal muy fuerte y tal. Pero vamos, los cabalistas ya tenían esto muy estudiado y ya conocían que ahí la persona empieza a tener una cierta autoconciencia más profunda que la que tenía, ¿no? Entonces, yo he tenido estudiantes de 13 años, de 14 años, de 16, también los tengo de 70 y de 75. Pero a partir de esa edad perfectamente están habilitados ya para entender conceptos del tipo del que hemos estado hablando, del tipo de conversación que hemos estado teniendo, ¿no? Sin ningún problema. Lo único que hace falta es que tengan inquietud y que realmente sientan que su alma le está pidiendo, está demandando ese conocimiento.
Si yo ahora quiero aprender esto, va enfocado para aprender, es decir, si yo hago un curso de terapia y es de terapia energética, sé que voy a aprender a pasar energía, para que lo entienda. Si hago biodescodificación, sé que tengo pues una teoría, unos ciclos biológicos y te dan unos protocolos. En la enseñanza que tú estás dando, ¿qué es lo que, o sea, la gente en qué se puede enfocar? ¿Qué es para lo que debería de venir? O sea, es decir, un tema espiritual, Ya entiendo. un tema de científico, un tema de conciencia, un tema terapéutico, Es todo eso a la vez. todo eso. Claro, porque la persona que viene a mí, a mi escuela, es porque tiene un sufrimiento interno que no puede desentramar y en el que se encuentra atrapada. Eso suele ser la puerta más habitual. O bien tiene un hambre de conocimiento tan grande que todos los conocimientos que tenía hasta ahora no le satisfacen. Porque necesita sentir que su alma se alimenta. Esto en la cábala también se explica mucho, que cuando una persona empieza a sentirse plena, es cuando siente que su alma está alimentándose. Cosa que no sucede en la mayoría de las personas en la sociedad en la que vivimos. Es decir, le damos de comer al cuerpo, pero no le damos de comer al alma. Entonces, lo que van a encontrar las personas que vienen a estudiar conmigo es que le vamos a dar de comer al alma, que normalmente está pasando por una inanición muy grave. ¿Cómo come el alma? El alimento del alma son las letras hebreas. Pero las letras hebreas no son conocidas por el público en general. Pero como las letras hebreas tienen una traducción a números que hacen alusión a la letra, entonces la forma de alimentar el alma es por conocer cuáles son tus propios números, vamos a decir. Pero insisto, números serían letras hebreas. Pero como la gente no conoce el hebreo, lo traducimos a números porque la gematría te lo permite. Son códigos. Son códigos. ¿Cuáles son tus códigos? Todo el mundo sabe lo que es un 2, un 3, un 5, reconocemos los números, forman parte de nuestra cultura. Tenemos el lenguaje común. Lo único que yo enseño a las personas es a hacer entender qué significado tiene, para qué pregunta, esto es muy importante, para qué pregunta particular ese arquetipo del cual la persona es portadora. Por ejemplo, una persona viene con una pregunta concreta, aprende mi metodología y en función de esa pregunta puede entender, en función del despliegue de todo el mapa arquetípico de la persona, de lo que yo llamo el DAP y el DAP extendido, que es una carta numerológica, el árbol genealógico y luego la numerología contemporánea. La numerología contemporánea es muy sencilla de entender, lo vais a entender todo. Oye, no para de repetírseme el número 11. No paro de ver repetido el número tal. Os ha pasado, nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de lo que yo he llamado el DAP extendido, es decir, la numerología contemporánea, la numerología proveniente de la fecha de nacimiento y la numerología que proviene de tu árbol genealógico. Todo eso son numerologías, porque son números. Entonces, la persona va a entender y va a aprender a interpretar todos esos códigos, pero no de una manera abierta. Qué curioso, porque esto nos llevaría a otra nueva tecnología que sería el Big Data. El Big Data, ¿no? Que yo siempre lo explico como una montaña de arena enorme, pero ¿qué hace con esa montaña de arena? Es arena, no sé nada, ¿no? Pero lo interesante del Big Data, de los grandes datos, es tener el hilo que te lleve a buscar el grano de arena que te interesa. Y eso se hace mediante una pregunta. Los cabalistas decían, y siempre han dicho, desde el rey Salomón, que fue el hombre más sabio de los cabalistas, que fue, haz una pregunta, la pregunta es la cáscara de la nuez, el fruto de la nuez es la respuesta. Pero como tiene un esquema holográfico y fractal, cuando tiene una respuesta, a su vez se te genera una nueva pregunta, que es otra cáscara que tienes que romper para acceder a la nueva respuesta. Y así hasta el infinito. Entonces, todo ese esquema de pensamiento arquetípico es lo que las personas que estudian conmigo aprenden. Es una forma de pensar. Pero como tú muy bien decías, como el alma funciona, el inconsciente funciona con arquetipos, los arquetipos no están limitados al tiempo y el espacio. Y son los que a la postre te van a dar ese alimento del alma. El alma se sentirá cada vez más fuerte, querrá cada vez más y cada vez será más hábil en esa interpretación de la realidad. Eso es básicamente lo que aprende. Entonces, cada letra es una reprogramación que uno recibe para configurar un nuevo sistema operativo. Es decir, para poder ir más allá y poder empezar a buscar cosas que hasta ahora no tenían respuesta. Correcto. O no podíamos manejar. Correcto. Lo veíamos impotente. Correcto. De hecho, por ejemplo, dentro de la cábala se enseñan las combinaciones particulares de letras hebreas, llamados los nombres de Dios. Están los famosos 72 nombres de Dios, pero no solamente hay 72, hay muchos más. Pasa que los 72 nombres de Dios están circunscritos a un pasaje concreto de la Torá, que es cuando se cruza el Mar Rojo, ¿no? Bueno,
Eso es lo que se llama también en el lenguaje cabalístico los ángeles. Los ángeles son combinaciones particulares de letras hebreas, normalmente de 3, que son, digamos, una fórmula de actualización de software que te actualiza el software de tu alma y ahí te hace evolucionar. Es una actualización. Entonces, justo como tú decías, la actualización ya, el primer efecto es que ya no soy la persona que era. Puedo parecer la persona que era, pero no soy ya la persona que era. Las personas que me han conocido a mí hace 10 años y no me han visto y me ven ahora, me refiero a personas que me conocían quizás de manera más íntima, como amigos y tal, pues me pueden ver ahora y decir, pues este tío de lo que está hablando, dice, es que esta persona no es la persona que yo conocí. No sé si me explico. O sea, no soy la misma persona. Porque han habido muchas actualizaciones. Claro, no, claro. Vamos a decir que cada 7 años cambian todas las células del cuerpo. Pero claro, eso a nivel físico, evidentemente. Pero también a nivel intelectual nosotros cambiamos cada año. Cada vez que aprendes algo nuevo. Sí, cada vez que te haces una terapia te ha hecho un clic. O cada vez que aprendes algo nuevo que te hace un clic porque tú mismo te diste cuenta de algo que te pasó y ya lo relacionaste con otra cosa de tu vida. Porque muchas veces son autoenseñanzas, ¿verdad? Para ti, tú mismo, a ti te habrá pasado. Te das cuenta de algo, dices, ahora entiendo, ¿no? Alguien dice una palabra y haces clic, ¿no? Y por supuesto dentro del ámbito de la terapia, ¿no? Sí. Si entramos en la frecuencia Fibonacci, 1, 1, 3, ¿no? Subimos a 5, 8, vamos haciendo la frecuencia. ¿Tiene que ver algo también con lo cabalístico? ¿Vosotros esto lo estudiáis? Sí. ¿Qué significa para vosotros? Pues mira, muy interesante porque qué lástima que no te lo puedo mostrar. Ay, te voy a decir yo. No te preocupes, lo voy a hacer de mente y que los que están viendo el vídeo lo pueden ir escribiendo, no te preocupes. Vale. La serie Fibonacci, digamos que es la serie matemática que describe cómo se desarrolla el crecimiento de la materia biológica, pero no solamente biológica, también la forma de las galaxias, también la forma de, por ejemplo, cómo van los tifones o los huracanes, todo esto va con una cierta curvatura y eso está muy bien descrito porque son patrones fijos, son patrones que pertenecen a este mundo, a esta realidad física. Y eso se describe mediante una cosa que se llama la serie de Fibonacci, que se llama así porque la descubrió un matemático, un señor llamado Fibonacci en Italia, en la Edad Media. La serie de Fibonacci es muy interesante porque lo que hace, el patrón de la serie de Fibonacci es que los dos, para averiguar un término de la serie de Fibonacci tienes que sumar los dos anteriores. De manera que la serie empieza 1, 1, 2, 3. Si lo hacéis con papel y lápiz lo veréis. De manera que para yo averiguar el 3 veo que es la suma de los dos anteriores, 2 más 1, ¿no? Esto se entiende, ¿no? Entonces, es muy interesante porque la serie Fibonacci, después de 1, 1, 1, 1 significa el inicio. De hecho, en arquetipo, en la metodología que yo enseño, cuando enseño el arquetipo 11, hablo de la serie Fibonacci, porque arquetipo 11, entre otras muchas cosas, significa el inicio. ¿Por qué? Porque hace alusión a la serie Fibonacci. 1, 1. Eso es 11. 2, 1. Es muy interesante porque uno significa una realidad y la otra es la realidad que le hace de espejo, lo cual ya tiene implícito que la realidad que vivimos es un espejo de otra realidad que yo creo en un mundo no físico, en un mundo mental, ¿no? Eso sería el primer término. Pero es que si nos vamos al siguiente término, que es 3, 5, 8, y agarro esos tres números, 3, 5, 8, es la numerología, el valor geométrico de la palabra Mashiach. Es decir, la conciencia en la que estamos entrando la humanidad en esta época. Ahí es donde yo quería ir a parar. Te voy a decir por qué. Nosotros, bueno, esto no es mío, de Yolanda Soria. Ella dice que, siguiendo la frecuencia de Fibonacci, que para ella es creación, ¿no? Es abundancia. Claro, si seguimos eso, este mundo, al principio decían que tenían 5 dimensiones mínimo, ¿no? La 1, la 2, la 3, todo el mundo dice, estáis en tercera. Nosotros decimos, por el tipo de conciencia o mecánica cuántica que estamos usando, estamos en quinta. No estamos en tercera. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la octava. La gente piensa que estamos en tercera dimensión, no, ya estamos en quinta dimensión. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la octava dimensión, porque vamos siguiendo la frecuencia Fibonacci, que es como una especie de espiral que va subiendo y ahí está la creación. Es una frecuencia que efectivamente está hablando de cómo se produce la creación de lo físico, de los eventos físicos. Físico no solamente es una planta, como la que tenemos aquí,
cuyas hojas o cuyos pétalos crecen precisamente mediante la razón de Fibonacci. Físico también es un evento físico que ocurre en tu vida. Es decir, la cábala te está diciendo que los eventos que ocurren en tu vida, tú tienes la capacidad de crearlos si tú conectas con ese arquetipo. Es así. Entonces, conociendo la frecuencia de Fibonacci, comprendes cómo surge la vida física, comprendes cómo se despliega y también cómo muere. Porque, claro, en una planta, por ejemplo, tú puedes ver cómo, o en un árbol, ¿no? Cómo la planta también muere, nace y muere, o el árbol nace, la hoja se desarrolla, muere cuando no es hoja perenne, ¿no? ¿Verdad? Sí. Etcétera. Pero, en definitiva, la serie Fibonacci lo que nos da es la clave de cómo se desarrolla la existencia física en este plano. Es eso. Pues ya veis, lo habéis escuchado desde un cabalista, ¿eh? Que vamos en la misma frecuencia. Yo no me llamaría cabalista. De hecho, te voy a decir, una vez un cabalista me dijo, dice, un cabalista nunca se puede llamar cabalista a sí mismo, dice, tiene que ser cuando el cabalista muera, que los otros le digan que fue cabalista. Ah. Eso dice la tradición. Pero bueno, yo desde mi punto de vista como estudioso e investigador de la cábala, si eso vale como etiqueta de cabalista, vale. Pero yo más bien me considero estudioso e investigador. Sí, como nosotros decimos, somos investigadores de libre albedrío. Sí. Hacemos lo que queremos. Sí, porque yo a la palabra cabalista le tengo muchísimo respeto. Muchísimo respeto. Bueno, a mí me gusta beber de todo un poco. Sí. Beber de todo. Que al fin y al cabo es lo que nos da... Lo que nos enriquece, sí. Exactamente. Te iba a preguntar, la gente que está haciendo la formación contigo, es decir, a ver cómo te lo enfoco para que se pueda entender, ¿de qué temas son los que desarrolláis o habláis? Porque una persona te puede decir, esto me valdría a mí para sanar, o para ser más inteligente, o para poder encontrar trabajo, es lo que te preguntaría la gente. Pero vosotros en clase, ¿qué es lo que trabajáis? Es precisamente eso, Luis. Es decir, yo siempre digo que la puerta de entrada para acceder a actualizar tus ingredientes de alma es una pregunta concreta, pero esa pregunta concreta va a ser lo que en terapia se llama un motivo de consulta. Es decir, a partir de un motivo de consulta concreto, que es el sufrimiento que tenga esa persona en ese momento importante en su vida, sea el que sea, no sé, sufrimientos miles, ¿no? No tengo trabajo, o el que es más habitual entre mis alumnos es, estoy en un cambio de ciclo, es decir, normalmente estoy en un cambio de vida, me he quedado como en tierra de nadie y no sé para dónde tirar, ¿no? La típica circunstancia donde con los 40 y tantos como que estás amargado con la vida que tenías, con el trabajo, con aspectos de tu vida y ahora de pronto entras en una crisis existencial, ¿no? Ese suele ser muy habitual. Pero vamos, siempre digo yo que la forma más eficiente de la aplicación del método y por tanto de los efectos y resultados que es la transformación es a través de preguntas particulares, preguntas concretas. Entonces, bueno, en clase se trabajan cosas como, no sé, ¿por qué tengo dificultad en encontrar un hombre para las mujeres, ¿no? O ¿por qué tengo dificultad en encontrar pareja? O ¿por qué tengo dificultad en manifestar abundancia económica en mi vida? Es decir, al final son los tres clásicos, salud, dinero y amor, porque son lo que la persona, digamos, siente que le impide vivir en plenitud en este mundo físico. Al final es eso. Pero junto con esos tres clásicos que son, digamos, de más corte material, está lo que sería el corte metafísico, el corte del buscador espiritual que siente que no sacia su ser espiritual y que necesita más, ¿no? Entonces ahí tenemos esos perfiles de... A mí me gustaría también que me dieran la definición, cómo vosotros entendéis cuando habláis de alma, o se habla de espíritu. Que me lo han preguntado muchos vídeos y yo no sé ya ni qué contestarles. Sí. Pues mira, yo te lo voy a contestar como lo explica la cábala. Para la cábala, el alma está asociada con el arquetipo 7. Primero, para entendernos, el arquetipo 6 representaría la existencia física. Pero la existencia física congelada, es decir, imagínate que estamos diseñando un videojuego, tenemos todo el diseño del videojuego, está congelado a la espera a que entre el personaje protagonista del videojuego, siempre hay un protagonista en el videojuego que tú manejas, ¿no? Desde tu casa, a la espera de que entre ese personaje, y una vez que entra ese personaje, entonces empieza el videojuego a andar, ¿verdad? Bien. Todo el diseño del videojuego está asociado al arquetipo 6. Porque el arquetipo 6 está hablando del espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque serían 6 movimientos posibles. Arriba, abajo ya son 2. Adelante, atrás son 4. Y a derecha e izquierda son 6. Es decir, espacio-temporal 6.
porque para moverme necesito tiempo, aparte de espacio, y luego el 6 representa el espacio y el tiempo. El 7 representa ya el individuo que entra en el videojuego, es decir, el alma particular. ¿Te acuerdas que al inicio de la charla dije que el alma de Adán explotó en miles de chispas? Pero como es holográfico, cada una de esas chispas del alma es alma en sí misma de Adán. La que tienes tú, la que tengo yo, la que tenemos todos. Entonces, el 7 representa la entrada del alma en el cuerpo físico. El 6, congelado, no pasa nada. Entra el alma, entra el 7, empieza el videojuego a andar. Claro, pero humano, el humano. Humano. Sí, Estamos hablando de humano. Y el 8, que lo digo por lo de espíritu, representaría en la cábala el alma del alma. Eso se llama espíritu. Es decir, a su vez... el conjunto de todo. No, el cuerpo físico, digamos, representa el 6, que es recipiente del alma, que representa el 7. Pero es que por carácter holográfico, a su vez, el alma es recipiente de otra alma. El alma del alma, que sería lo que se llama espíritu, es decir, Dios. Y eso se representa mediante el arquetipo 8, porque en hebreo la palabra 8 se dice shemone, que si permutan las letras es neshama, es decir, alma. O sea, lo que tiene la cábala es una precisión en las definiciones, una precisión en la numerología que es absolutamente increíble. Que por eso te digo, no lo ha podido crear ningún humano. O un humano con una inteligencia brutal. Que sería producto en un tiempo circular de toda la evolución de la humanidad, digamos, yo que sé, en un futuro de 6.000, 7.000 años. Pero bueno, es que tendría que tener una inteligencia absolutamente que se nos escapa inclusive del entendimiento ya. Yo no puedo pensar en qué tipo de humano podría pensar de esa manera, ¿no? ¿Y qué crees que es lo próximo que estará por llegar ahora para nosotros en los próximos años a nivel de humanidad? ¿Qué crees que se presenta así diferente? Porque estamos en un mundo un poco caótico. Actualmente sí tenemos mucha tecnología, pero vemos que la gente va tirando hacia un lado más oscuro que no un lado más espiritual o más, vamos a decir, de vida más tranquila. Sí, aquí hay un factor que yo creo que es muy interesante, que es lo que se transmite por los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación todavía tienen un poder muy grande para hacer ver al resto de la población la realidad que en realidad ellos quieren transmitir. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, tú vives en Cataluña. Sí. En el resto de España, yo he oído gente que dice, yo no voy a Barcelona, que están, vamos, sí, en las calles están en guerra. Sí, sí. O cosa que es completamente falso. O, por ejemplo, hace 2 años fuimos a Israel, mi mujer y yo. Cuando yo decía a algunos amigos que íbamos a Israel, decían, estáis locos, están en guerra, estáis locos, allí te matan. Un familiar me llegó a decir, allí te matan, literal. A mí me han dicho lo mismo de Egipto. ¿Pero por qué? Sí. Porque los medios de comunicación, digamos que sesgan de tal manera lo que ellos quieren mostrar, que todo lo que no entra en ese sesgo es como si no existiera. Por eso la única solución a eso es viajar. Como decía Unamuno, el nacionalismo se cura viajando. ¿Por qué? Porque no hay sesgo. Porque tu sesgo se amplía. Sí, sí. Entonces no tiene sentido en un mundo que va cada vez más a la unión de las chispas, en ese Adán, en esa unidad, introducir más separaciones. Es que no tiene sentido. Para mí va contra natura completamente. Sí, pero están fastidiando. Piensa que ahora la mayoría de los países en América, empiezas Colombia, Chile, México, todos tienen, Argentina, todos tienen ahora revueltas, todos tienen problemas. Aquí también hay revueltas en España, parece que no, pero lo que está pasando en Cataluña también es una pequeña revuelta. Entonces estamos llegando a un punto que le están metiendo miedo a la gente para que no viaje. Claro. Es que ahí está el tema. Es que no conviene que la gente viaje, porque si no despertarían. Pero ¿sabes qué pasa, Luis? Que ya está hecho. Quiero decir, que ya no tiene marcha atrás. La evolución de conciencia está en marcha y tiene cada vez más fuerza precisamente por canales como el tuyo, por personas que se preocupan, como todas las que salen en la caja de Pandora, por la evolución de la conciencia, y esto ya no hay quien lo pare. Lo siento, no hay quien lo pare. No, yo creo que no hay quien lo hemos ganado nosotros, pero no lo saben. Esta gente no se ha enterado que lo sepan o dejen de saber, a mí me da exactamente igual, pero yo lo que sí digo es que, como dicen los cabalistas también, ¿para qué fue creado el mal? Y dice el Zohar Akadosh, el libro, el tratado de Cábala más profundo que hay, dice, para ser vencido. Es decir, tal es así que cuando
que cuando nos vamos a dormir cada noche y nuestra alma sale del cuerpo, pasa a un tribunal, el tribunal celeste, y la pregunta que se le hace es, ¿has vencido al mal? Y el ángel del mal te acusa de no haberle vencido. Es que no me ha vencido. Es decir, las dificultades han sido creadas para que nosotros podamos vencerlas. ¿Por qué? Porque solo así podemos perfeccionarnos como raza, como seres humanos. Si yo no tuviera estímulos que me empujen a perfeccionarme, yo no me puedo perfeccionar. Me apalanco en la situación que estoy y ahí me quedo. No hay movimiento. Es necesario el estímulo y tenemos que saber cómo vencerlo. Claro, el problema es si yo no tengo el conocimiento que me hace entender toda esta tecnología del alma. Ese es el problema. Entonces entro en amargura, depresión, y la gente está deprimida, amargada, porque no se conocen, no entienden el poder que tienen. Este es el problema. Entonces, a lo que la gente le llama Dios, o normalmente la Torá dice Dios, o otras religiones, ¿en Cábala qué sería? O lo que tú estudias. ¿No? Primero, a aclarar que la Cábala no es una religión. La Cábala no tiene nada que ver con religión. La Cábala estudia únicamente las leyes de causa y efecto. Es decir, es una ciencia. Estudia leyes de causa y efecto. Lo único que ocurre es que nos enseña unas leyes de causa y efecto distintas de lo que la ciencia normalmente más ortodoxa nos ha venido enseñando hasta ahora. Ahora ya no. Ahora, como ya estás viendo precisamente el tema de hoy, las nuevas tecnologías, ya está cambiando, ya no es tanto así, porque están irrumpiendo, son disruptivas completamente. Por eso era tan interesante el tema, ¿no?, de la cábala con las tecnologías disruptivas. Pero lo que te enseña la cábala en realidad es que todos dentro de cada uno de nosotros tenemos ese alma del alma, esa neshama, que es el espíritu, que es lo que nos une, que es el creador, que está en todos nosotros. Es decir, todos nosotros somos a la vez individuo, pero a la vez humanidad, pero a la vez creador. Es todo eso. Entonces somos la superinteligencia artificial. En potencia. En potencia. Yo sinceramente sí que creo, pero esto ya es una hipótesis mía, no sé. Esto es un pensamiento mío. Para mí, el creador o quien haya creado todos estos universos, multiversos en los que vivimos, para mí es muy claro que no es humano, entendiendo humano la definición de humano actual. Está claro que no. Pero como en el futuro es muy probable que se presenta, o en todos los futuros posibles, si quieres, por hablar en términos de multiverso, lo que se presenta en realidad es el transhumanismo como una de las corrientes, diremos, o como uno de los escenarios, diremos, más posibles, ¿no? También el del desarrollo espiritual, pero yo creo que en realidad van a la vez, van conjuntos, porque claro, es la propia inteligencia del hombre la que le hace desarrollar tecnologías que son autoaplicables para su desarrollo. En suma, yo no creo que el hombre puede ascender espiritualmente si no es con la ayuda de las tecnologías que el propio hombre crea. ¿Me explico? Es decir, sí. Es este proceso de perfeccionamiento. Pues en ese sentido la Kabbalah nunca ha definido, por ejemplo, la palabra Dios no existe como tal en la Kabbalah. Ni en la Torá tampoco se encuentra. En las traducciones sí, es lo que te decía, este es el problema, ¿no? Sí. Porque si usan determinados nombres, de hecho en la Torá hay determinados nombres. Está el nombre Elohim, o está el nombre Yud-Ke Vav-Ke, que son el tetragrama famoso y el nombre Elohim, ¿no? Que eso, pues son dos nombres de Dios, pero hay muchos más. ¿Qué quiere decir? Que si Dios tiene tantos nombres, en realidad es porque no se le puede nombrar, solamente se le puede aludir, por lo menos desde esta realidad. Entonces, claro, estamos al final entendiendo que vivimos en una realidad en la que en el lenguaje cabalístico se llama Egipto, que Egipto viene de estrechura, de Mitzrayim, de Egipto se dice en hebreo Mitzrayim, que significa estrechura, estrechez. Es decir, el alma está estrechada dentro de un cuerpo, dentro de... Eso es Egipto, el código, ¿no?, cabalístico. Y aspiramos a Israel. Israel no es una nación, que tú agarras un avión y te vas a Israel, no. Es otro código. Israel significa Yashar El, es decir, directo a él. El ascensor que decimos. Directo a él quiere decir... nada de escalera. La parte más alta también se permuta como Rosh Li, mi cabeza, significa Rosh Li, es decir, la cabeza es la parte más alta del ser humano. Por lo tanto, la planta más alta de la evolución, eso es Israel. Y estamos dirigiéndonos hacia ese estado de conciencia llamado Israel. Es un estado de conciencia. Pero no existe una definición de Dios, porque Dios, por definición, no tiene definición. Claro. Otro tema también, por ejemplo, cuando la gente, esto es
Lo que yo pienso, no dice que sea real, ¿eh? Que dice que cada uno aquí piense lo que quiera. Cuando hablamos de la palabra arconte, yo entiendo que es una inteligencia que está en esta realidad que dice, si yo saco mi propio código, creo mi propia realidad, me salgo fuera, entonces yo en mi mundo soy inmortal. Entonces un arconte es un estudioso de ser inmortal, es decir, de salir de este código fuente para crear su propio código fuente, para crear su realidad, y le da igual llevarse por medio o manipular lo que esté por medio. Hombre, eso entra dentro, vamos a decir que eso entra dentro del ejército del mal, ¿no? ¿No? ¿Entiendes? Sí. Claro, ese ejército del mal tiene su función también, como dije antes, ¿no? O sea, son nuestros entrenadores. ¿Qué pasa? Que si no tienes el conocimiento para conocer tu propio poder, volvemos a lo mismo, pues te crees una víctima de los acontecimientos, te crees una víctima de lo que quieran decir. Desde luego, una cosa está clara, no tengamos ninguna esperanza de que a nivel político o a nivel del sistema tal como lo conocemos, se solucionen cosas, ¿no? Es decir, porque es muy evidente, cualquiera que vea la noticia, si es que alguno de las ve, yo las veo poco, es evidente que la prioridad no es el bien del ser humano. Esto lo ve hasta un ciego. Esto es evidentísimo. Entonces, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es que los que están a los mandos tienen la misión de hacerle la vida difícil al ser humano. Nosotros lo venimos viendo hasta ahora como una conspiración, como un ataque contra la humanidad. En realidad es así. La parte que hemos venido ignorando es que el ser humano tiene un poder tal que puede sobreponerse a toda esa oleada del llamado mal, y de hecho muchos cabalistas estudian el mal exclusivamente, pero como movimiento de entrenamiento para el ser humano. Es decir, así que... Lo que nos ayuda a evolucionar. Es que es necesario. Es que es necesario. O sea, con eso evolucionas porque te planteas que hay cosas que no están bien y tienes que plantear que tienes que cambiar. Es que si no, en esta realidad en la que estamos, si tú no tuvieras nada en lo que evolucionar, si tú no tuvieras ningún estímulo que te hace estar... Por eso mucha gente dice, oye, ¿es normal que cada vez que soluciono un tema me viene otro tema para solucionar? Pues sí, es lo normal. En este mundo físico es lo normal. Y es más, debe ser lo normal, porque aquí tu alma está adquiriendo mérito, está actualizándose el nivel de conciencia. ¿Y cómo se actualizaría si no es a través de superar las dificultades que aparentemente vienen? Ahora, los cabalistas dicen una cosa, hay dos formas de evolucionar. Una es a través de sufrimiento, dificultad, entrenamiento, y otra es a partir del estudio. Y una excluye la otra. Y esto es muy interesante, esto lo dice Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar. Si tú estudias, en la medida en que estudias, me refiero a estudio profundo, el de la cábala, el estudio de los componentes del alma, la metodología que yo enseño, en realidad es una guía de uso rápido de los principios cabalísticos, es lo mismo, ¿no? Pero también un poco adaptada a los tiempos en los que estamos, ¿no? Para ir como más al grano. En la medida en la que estudias, proporcionalmente menor es tu sufrimiento. Eso lo dice el Zohar, no me lo estoy inventando, hace más de 9.000 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando conoces, conectas. Conocer es conectar. Ahora, si no conoces tu naturaleza, jamás conectas con tu naturaleza. Y entonces eres una víctima, eres una hoja a merced del viento y de los acontecimientos que parece que te pasan. No, haz que te pasen los acontecimientos. Crea tus eventos. ¿Ves tú la diferencia? Entonces, esa es la filosofía, diremos, que empodera al ser humano, que para mí es la más interesante. Podrás crear en la medida en la que dejas de sufrir. Perfecto. Hoy es una lástima que no tengamos activado el chat. Bueno, sí está activado, pero no funciona. Están diciendo que en YouTube está congelada la imagen, con lo cual no están viendo lo que sucede. Y la gente que hay en Facebook le he dicho que pregunten y no están preguntando. Que hay gente, que tenemos unos cuantos amigos. Entonces yo por lo menos te estoy haciendo preguntas un poco para poder cubrir esa parte, pero podremos tener a Raúl más adelante para que también nos pueda solucionar pues estas dudas que han podido quedar hoy, que a lo mejor pues podemos profundizar un poquito más. ¿Hay algún evento que quieras decir antes de irnos? ¿Alguna cosa que puedas anunciar? Bueno, evento como tal no, pero durante el 2020 sí que van a venir muchas novedades. Ahora finalizando el año, es que estamos a 16, ¿a qué día estamos? A 13, ¿no? 13 de diciembre. 13. 13 de diciembre.
finalizaste. Viernes 13, ¿no? Vosotros fijaros la conciencia espacio-temporal que yo tengo, no sé en el día en que vivo. Yo también, a mí me pasa lo mismo. Ya a partir de enero sí que habrá novedades muy importantes en el proyecto ARD, Arquetipos Raúl Durán, en la escuela Raúl Durán habrá novedades muy importantes y sí que haremos eventos y bueno, estaremos trabajando en ello. No quiero adelantar nada porque no me gusta hacer... Hasta que no lo tienes. Sí, hasta que no lo tengo perfectamente delimitado no quiero adelantarlo, pero vienen sorpresas muy potentes. Aparte de las formaciones que estás haciendo, ¿todavía sigues dando, vamos a decir, personalizado terapia? Bueno, terapia o, ya me entiendes, llevar a la gente a cosas personales. Bueno, precisamente una de las características que tiene el programa T9 es que las personas que se inscriben en él me tienen a mí como su mentor. O sea, es una tutoría constante. Es una tutoría grupal constante durante un periodo limitado de tiempo. Lo que ocurre es que esas personas sí pueden contar conmigo para sesiones personales de manera complementaria. Es decir, llegado un momento yo ya no tenía más tiempo para dar sesiones personales de manera abierta. Entonces, o sea, plan coach ya no lo haces, ¿no? O sea, terapéutico. Pero me he centrado mucho en ofrecerla a las personas que realmente se comprometen con su conocimiento bajo mi proyecto, que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, esos son los que se benefician de ese acompañamiento. Que también está bien, pues estás haciendo una formación y muchas formaciones te dejan ahí, búscate la vida. Aquí, sí. Aquí continúas. No. Y puedes seguir con ese tipo de... Estoy muy encima, además. Sí. No sé si te ha quedado algo más por decir, algo que digas, pues tengo que soltarlo antes de ir. No, creo que he hablado mucho ya. Sí. Pues vamos a dejarlo aquí. Pues familia, muchas gracias. Bueno, esto es un regalo como el que hice de estos vídeos ya especiales ya de Navidad. Qué bonito, mira, con la flor de Pascua, ¿no? Para finalizar el año, ¿no? Temáticas bastante interesantes y que en un futuro, pues todos ustedes este vídeo lo pueden repasar las veces que quieran. Como os he dicho al principio, si podéis coger el enlace y lo podéis compartir, yo haré que el que está en Facebook, que es el que se está grabando bien, vuelvo a poner en YouTube si YouTube no ha hecho la grabación del vídeo, porque me parece súper raro lo que ha pasado hoy. Ahora intentaremos averiguar qué ha habido ahí con... Es un tema de entrenamiento. Sí, es un tema de... algo hay. Pero bueno, ya sabéis que cuando tocamos estos temas siempre se cae algo. Sí. Es natural. Es cierto, se ve que hay una inteligencia artificial que juega con nosotros. Familia, muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Disfruten. Adiós.